Tiempo y temporalidad estoica. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la filosofía estoica. Exploraremos cómo los estoicos ven el tiempo, la fugacidad de la vida y la importancia de vivir en el momento presente. Así que, siéntate, relájate y prepárate para otro viaje filosófico. El concepto de tiempo en la filosofía estoica. En la antigua Grecia y Roma surgió una filosofía que resonaría a través de los siglos, la filosofía estoica. Sus raíces se hunden en el entendimiento de que no siempre podemos controlar las circunstancias externas, pero tenemos el poder de controlar nuestras respuestas y actitudes hacia ellas. La filosofía estoica es una llamada a la acción, una invitación a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, incluso en medio de la adversidad. Nos desafía a mirar más allá de las distracciones del mundo y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra virtud interior. Al sumergirnos en este antiguo sistema de pensamiento, descubrimos no solo una teoría abstracta, sino una brújula práctica para la vida moderna. Así que, acompáñame mientras exploramos los cimientos de la filosofía estoica y cómo sus enseñanzas pueden ser faro en nuestro viaje actual. Memento Mori y la conciencia de la mortalidad. En el tapiz de la existencia humana emerge un lema atemporal que resuena con profundidad. Memento Mori. Estas dos palabras, traducidas del latín como recuerda que morirás, encapsulan una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de nuestra propia mortalidad. Al sumergirnos en la esencia de Memento Mori, nos encontramos con una conexión arraigada en la filosofía estoica. Esta antigua escuela de pensamiento abraza la realidad en todas sus formas, incluida la certeza ineludible de la muerte. Pero esta aceptación no es un acto de rendición, sino una invitación a vivir plenamente, a abrazar la virtud y la autenticidad en cada paso del camino. La práctica diaria de Memento Mori se convierte en más que un simple recordatorio, se transforma en una disciplina espiritual. Los estoicos, lejos de limitarse a teorizar sobre la filosofía, la encarnaban a través de meditaciones específicas. Estos ejercicios no eran oscuros contemplaciones sobre la muerte, sino recordatorios conscientes de nuestra mortalidad, destinados a cultivar una apreciación más profunda de la vida. Visualizarse en el lecho de muerte no es un acto morboso, sino una herramienta para comprender la transitoriedad de nuestra existencia. La conciencia de la muerte, sin embargo, no queda confinada a la esfera mental. Algunos estoicos llevaban consigo objetos simbólicos, pequeños recordatorios tangibles de la efímera naturaleza de la existencia. Desde reliquias personales hasta imágenes evocadoras, estos objetos actuaban como anclas en la realidad cotidiana, recordándonos la fugacidad de la vida en medio de las rutinas diarias. Bajo la perspectiva de Memento Mori, la muerte se convierte en más que el final de la vida, se convierte en un consejero sabio que influye en nuestras decisiones diarias. Este recordatorio constante no es un temor paralizante, sino un llamado a vivir conscientemente, a tomar decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. Valoramos el tiempo de manera diferente, reconociéndolo como un recurso precioso que no puede malgastarse. La huella de Memento Mori se extiende más allá de la filosofía y deja su marca en la historia y la cultura. En la construcción y caída de imperios, la conciencia de la muerte ha desempeñado un papel crucial. Artistas a lo largo de la historia han capturado la esencia de Memento Mori en obras que van desde las vanitas en la pintura europea hasta las representaciones modernas de calaveras y simbolismo relacionado. En nuestra era moderna, obsesionada con la juventud y la inmortalidad virtual, Memento Mori conserva su relevancia. Este recordatorio desafía la alienación contemporánea, ofreciendo una perspectiva que trasciende las superficialidades de la vida moderna. No es un oscuro presagio, sino una luz que ilumina nuestras vidas con un sentido más profundo. En conclusión, Memento Mori no es simplemente una frase, es un recordatorio arraigado en la filosofía estoica, en la historia y en la cultura. Es una llamada a vivir conscientemente, a apreciar cada momento y a forjar una vida auténtica. La muerte, lejos de ser un fin en sí misma, se convierte en un eco constante que nos impulsa a vivir plenamente mientras estamos vivos. En Memento Mori, hallamos la inspiración para forjar una vida significativa y auténtica. Este recordatorio nos invita no solo a existir, sino a vivir con propósito y plenitud.
La muerte se convierte en la maestra que nos enseña a valorar cada instante, a abrazar la virtud y a vivir una vida auténtica. La importancia de vivir en el momento presente según los estoicos. En el vasto tejido de la existencia emerge una lección atesorada por los estoicos. La importancia de vivir en el momento presente. Este principio, arraigado en la filosofía estoica, no es simplemente una recomendación, sino una guía para encontrar significado y plenitud en cada instante de la vida. Adentrándonos en la esencia de esta filosofía, nos encontramos con la idea de que el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Solo el presente es real y tangible. Vivir en el momento presente no es un acto de ignorar el pasado o de descartar la planificación para el futuro, sino una invitación a reconocer la singularidad de cada momento y a experimentar la plenitud de la existencia en el ahora. Los estoicos practicaban la atención plena, una conciencia constante del momento presente. En lugar de dejarse atrapar por las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro, abrazaban el momento actual con aceptación serena. Esta práctica no solo era una elección filosófica, sino una herramienta para encontrar la paz interior en medio de las vicisitudes de la vida. La importancia de vivir en el presente se refleja en la noción estoica de la amor fati, el amor por el destino. Este concepto implica no solo aceptar las circunstancias presentes, sino abrazarlas con gratitud y entusiasmo. Al vivir plenamente en el momento, los estoicos creían que podíamos transformar incluso los desafíos en oportunidades para crecer y aprender. La atención plena, según los estoicos, también estaba vinculada a la virtud. Al centrarse en el presente, se facilitaba la toma de decisiones éticas y la práctica de la sabiduría. Alguien que vive en el momento presente, con plena conciencia, es más capaz de actuar de manera justa y virtuosa. La relación entre la importancia de vivir en el presente y la felicidad es otra piedra angular de la filosofía estoica. Al liberarnos de las cargas innecesarias del pasado y las ansiedades futuras, encontramos la libertad para experimentar la alegría y la paz en el momento presente. La felicidad, según los estoicos, no está ligada a circunstancias externas, sino a nuestra percepción y respuesta a lo que sucede en el ahora. Este enfoque también se refleja en la práctica de epoché o suspensión del juicio. Los estoicos instaban a suspender el juicio en medio de las experiencias para evitar reacciones impulsivas basadas en emociones negativas. Vivir en el presente, con atención plena y sin juicio precipitado, permitía un discernimiento claro y una respuesta más sabia a las situaciones. En la historia y la cultura encontramos paralelos a esta filosofía en diversas tradiciones, desde las enseñanzas del budismo hasta las prácticas de atención plena contemporáneas. La importancia de vivir en el presente trasciende fronteras filosóficas y culturales, resonando como un recordatorio universal de la riqueza que se encuentra en cada momento. En la era moderna, donde la distracción y la ansiedad a menudo dominan, la filosofía estoica de vivir en el presente emerge como una guía valiosa. Al adoptar esta perspectiva, encontramos no solo la clave para una vida más plena, sino también la capacidad de enfrentar los desafíos con fortaleza y comprensión. En conclusión, la importancia de vivir en el momento presente según los estoicos no es simplemente una filosofía, sino una práctica transformadora. Es una invitación a abandonar la carga innecesaria del pasado y las preocupaciones futuras y abrazar cada momento con gratitud y aceptación. Al hacerlo, descubrimos la clave de una vida más plena, ética y feliz. La filosofía estoica, con su sabiduría intemporal, sigue siendo una guía valiosa para aquellos que buscan encontrar significado y plenitud en cada paso de su viaje. En conclusión, la filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. A medida que exploramos estas enseñanzas atemporales, recordemos que nuestras acciones y elecciones diarias definen nuestra existencia. ¿Estás listo para abrazar la fugacidad con una mentalidad estoica? Deja tus comentarios abajo compartiendo cómo planeas aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Suscríbete para más contenido filosófico y juntos construyamos un camino hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos en el próximo video.